Usted ha dedicado su vida a la incesante búsqueda de la salud en cada dieta de moda, cada terapia innovadora, cada gurú prometedor. Ha perseguido la elusiva paz en el silencio exterior, en la meditación impuesta, en la evitación meticulosa del conflicto, solo para encontrarse, paradójicamente, más exhausto, más frustrado, y con una inquietud profunda que se niega obstinadamente a disolverse. Paramahansa Yogananda, con la sabiduría inquebrantable de los Vedas y la lucidez de un profeta de la era moderna, nos revela una verdad incómoda, una que la conciencia colectiva se esfuerza por ignorar. La verdadera salud y la paz duradera que usted anhela con cada fibra de su ser no se encuentran en el exterior ni en la represión, sino en la radical y, a menudo, dolorosa disolución del verdadero obstáculo, ese yo que usted cree ser, esa identidad construida, ese velo de ilusión que llamamos el ego. Pero, ¿cómo se renuncia a lo único que creemos poseer, sin perdernos por completo en el abismo del no ser, sin desintegrarnos en la nada? Esta pregunta no es una trivialidad, es el umbral de su despertar. Es la señal inequívoca de que su alma ha comenzado a murmurar verdades que su mente egoica ha silenciado durante demasiado tiempo. La inquietud que siente, la sensación de que algo está fundamentalmente mal con el paradigma actual de bienestar, no es una debilidad, es la primera chispa lúcida de su Atman, su ser divino, rompiendo las cadenas de la ilusión. La sociedad le ha vendido la idea de que la salud es una cuestión de acumulación. Acumular más información, más productos, más técnicas, y que la paz es el resultado de la perfección externa. Pero esta es la gran mentira, la trampa maestra de Maya, la gran ilusión cósmica que Yogananda expuso sin concesiones. El ego, ese impostor interno, es el arquitecto silencioso de su sufrimiento. Es la voz que le convence de que su valía depende de lo que posee, de cómo lo perciben los demás, de lo impecable que es su cuerpo o de lo tranquila que parece su vida en las redes sociales. Este enemigo común no es un ente externo, sino una faceta distorsionada de su propia conciencia, un reflejo fragmentado de la divinidad que ha olvidado su origen. Se alimenta de la comparación, de la aprobación, del miedo al juicio y de la constante necesidad de control. Cuando usted busca la paz a través del control externo, del dominio sobre su cuerpo o su entorno, está, sin saberlo, fortaleciendo las mismas cadenas que le impiden volar. Está regando la raíz de su propia insatisfacción. La dor oculta abordada aquí no es simplemente la ansiedad ocasional o el agotamiento físico. Es la sensación profunda y persistente de desconexión, de un vacío insaciable que ninguna adquisición material o logro superficial puede llenar. Es el anhelo del alma por su fuente, un grito silencioso por regresar a la unidad con el Brahman, la conciencia cósmica. Usted ha sido condicionado a creer que la salud es la ausencia de enfermedad y la paz es la ausencia de conflicto. Pero la sabiduría yoga nos enseña que estas son meras definiciones superficiales. La verdadera salud es la armonía del cuerpo, la mente y el espíritu, y la verdadera paz es el estado inmutable del ser, más allá de las dualidades. El camino hacia esta liberación no es una ruta fácil y pavimentada con promesas de bienestar instantáneo. Es una senda escarpada, una cirugía de la conciencia que exige valentía, disciplina y una devoción inquebrantable a la verdad. No se niega. Trata de sentirse bien temporalmente, sino de ser inquebrantablemente bien, de arraigar su conciencia en la roca eterna de su Atman. Esta jornada requiere que usted confronte las sombras más profundas de su ser, que desmantele las estructuras egoicas que ha construido meticulosamente a lo largo de vidas y que abrace la vulnerabilidad de la entrega total. Es una guerra sagrada, no contra el mundo exterior, sino contra la tiranía del ego
que lo mantiene prisionero de sus propias percepciones distorsionadas. La filosofía yoga de Paramahansa Yogananda no ofrece analgésicos para el alma, ofrece un mapa detallado para la soberanía del espíritu. Nos enseña que cada frustración, cada enfermedad, cada ciclo repetitivo de sufrimiento, es un mensaje codificado de su alma, intentando recordarle su verdadera naturaleza. Es una invitación a mirar más allá de la superficie, a cuestionar cada creencia arraigada sobre quién es usted y qué significa vivir plenamente. Su búsqueda de alivio, aunque bien intencionada, ha sido hasta ahora una danza en la superficie de un océano sin fondo. Este es el momento de sumergirse. Comente ahora mismo una palabra o una experiencia que revele cómo su ego ha saboteado su búsqueda de paz o salud. ¿Qué le ha impedido realmente avanzar hacia su verdadero bienestar? Deje su respuesta. No hay lugar para la tibieza en el umbral del despertar. La verdad espera, pero exige su participación activa, su testimonio de que ya no está dispuesto a vivir en la sombra de una ilusión. ¿Está listo para enfrentar al verdadero adversario? La promesa de una vida plena, sana y serena resuena en cada rincón de la sociedad moderna, ¿verdad? Se nos bombardea con la idea de que la felicidad es una meta alcanzable si seguimos los pasos correctos, si acumulamos suficiente conocimiento, si compramos los productos adecuados. Usted, con toda probabilidad, ha transitado por este laberinto, siguiendo cada indicación, invirtiendo tiempo, energía y recursos en un sinfín de terapias, dietas, ejercicios y técnicas de meditación que le garantizaban la iluminación, o al menos un alivio duradero. Pero ¿qué ocurre cuando, a pesar de sus esfuerzos diligentes, la ansiedad crónica persiste, la fatiga inexplicada se instala en su cuerpo, o una sensación de vacío insidiosa carcome su espíritu? Es en este punto de crisis donde la sabiduría yoga de Paramahansa Yogananda se alza como un faro, revelando que el problema nunca estuvo en su falta de disciplina o en la ineficacia de la técnica, sino en la dirección de su búsqueda, en la identificación errónea de su verdadero yo. La dor oculta abordada aquí es la frustración silenciosa de una paradoja moderna. Cuanto más se esfuerza por controlar su mundo externo, su cuerpo, sus emociones, más esquiva se vuelve la paz. Usted experimenta la angustia de repetir los mismos ciclos de sufrimiento, de sentirse atrapado en patrones invisibles, una herencia kármica que se manifiesta como una salud frágil o una mente inquieta. ¿Recuerda esa vez, quizá hace años, cuando sintió un atisbo de alivio, un momento de verdadera calma después de un retiro o una práctica intensa? Aquel fue un momento crucial, un destello de la verdad, pero su ego, sutil y astuto, lo interpretó como una validación de su esfuerzo externo. Si me esfuerzo más, lo conseguiré, le susurró. Y así, inconscientemente, tomó la decisión de seguir buscando afuera, reforzando la ilusión de que usted es un ser separado que debe luchar para obtener lo que ya es su naturaleza intrínseca. Este es el corazón del problema, la creencia de que la conciencia cósmica es algo a lo que debe conectarse, en lugar de algo en lo que ya está inmerso, algo que es usted. Yogananda nos enseñó que la enfermedad y la inquietud no son meros fallos biológicos o psicológicos. Son mensajes codificados de su alma, el Atman eterno, intentando romper la hipnosis de Maya, la ilusión. Son manifestaciones de karma no resuelto, ecos de acciones y pensamientos de vidas pasadas que se proyectan en su presente, y más directamente, son las creaciones de su ego desenfrenado. Este enemigo común, el ego, es la mente identificada con el cuerpo y las limitaciones. Es el yo, pequeño que se siente separado de la fuente divina. Se cree el actor, el hacedor,
el controlador. Y en su afán de control, genera tensión, resistencia y, en última instancia, enfermedad y desasosiego. Usted no está enfermo porque haya fallado en su dieta. A menudo, su dieta falla porque su ego está enfermo, aferrándose a la identidad de un ser imperfecto que necesita ser arreglado. Piénselo de esta manera. Usted es como un rayo de sol que ha olvidado su conexión con el sol. Busca la luz en velas, en bombillas, en espejos, cuando la fuente de toda luz reside en su origen. Su alma anhela la unidad, la expansión, la libertad del ego. Pero el ego, por su propia naturaleza, prospera en la separación, en la diferenciación. Le convence de que es especial o insuficiente, de que es único o solo, de que es poderoso o débil. Estas dualidades son las herramientas de Maya, manteniendo su conciencia atrapada en un ciclo interminable de deseo y aversión, de apego y sufrimiento. La frustración que siente, esa persistente sensación de no ser suficiente o de que algo anda mal, es el gatillo emocional primario que su alma utiliza para despertarlo. Es el grito de su Atman, exigiendo su regreso a casa, a la verdad de su ser. Muchos buscan la salud a a través de la purificación del cuerpo. Pero, ¿qué hay de la purificación del ego? ¿De qué sirve limpiar el templo exterior si el sacerdote interior está contaminado por la soberbia, la envidia o la autocompasión? Yogananda insistía en que la verdadera cura espiritual comienza cuando uno reconoce que es más que un cuerpo físico o una mente pensante. Es un alma inmortal, un templo viviente de la divinidad. La sabiduría yoga pura nos enseña que la mente es el sexto de los sentidos, el más poderoso. Y es a través de su purificación y control que se puede trascender el ego. Su estado de salud y paz interior es un reflejo directo de la armonía entre su personalidad, el ego, y su individualidad eterna, el alma. El problema no es que usted no sepa lo suficiente, es que sabe demasiado de lo que no importa. Su mente está sobrecargada con conceptos y soluciones externas y subnutrida de la conexión con su esencia. La verdad, Yog, es simple, pero profundamente desafiante para Elías. Ego. Para encontrar la paz, debe renunciar a la guerra. Para encontrar la salud, debe renunciar a la enfermedad, no a nivel físico, sino a nivel de identificación. Debe dejar de ser el paciente del ego y convertirse en el sanador del alma. Esta revelación no es un consuelo, es una convocatoria. Es la confirmación de que su sufrimiento no es en vano, sino una potente señal de que está en el umbral de un cambio existencial. Pero entender el origen de este laberinto egoico es solo el mapa del campo de batalla. La primera lucha real, y la más íntima, está a punto de comenzar, y ella será contra el enemigo más cercano y traicionero. Sus propios mecanismos de defensa, las elaboradas barreras que su ego ha levantado para protegerse de la verdad. ¿Está listo para desmantelar lo que cree que le da seguridad? La voz del ego es una maestra del engaño, un susurro constante que promete que la solución a su inquietud se encuentra siempre allá afuera, en el próximo logro, la próxima posesión, el próximo estado de perfección ilusoria. En la búsqueda de salud y paz interior, este enemigo común se disfraza de su mejor aliado, convenciéndole de que debe controlar cada aspecto de su vida, su dieta, su rutina de ejercicio, sus pensamientos, incluso las emociones de los demás. Esta es la ley de la tensión creciente, una espiral descendente donde cada intento de aferrarse más fuertemente al control externo solo genera una mayor resistencia interna y una desconexión más profunda de la conciencia cósmica. Yogananda nos advirtió que la ilusión del control
Es el karma más potente, el ciclo más difícil de romper. Usted cree que está construyendo su libertad, pero en realidad está edificando una prisión más elaborada. Cuando usted se enfoca obsesivamente en las reacciones de los demás, en los obstáculos materiales o en la aprobación externa como métricas de su valía, está librando una batalla perdida en el terreno del ego. Esta es la dor oculta abordada, la sensación de que, a pesar de sus esfuerzos heroicos, una fuerza invisible lo arrastra de vuelta a los mismos patrones de frustración y desasosiego. Es el ciclo kármico de acción y reacción, donde cada acción impulsada por el ego, la búsqueda de control y validación, engendra una reacción que lo devuelve a la casilla de salida, perpetuando su búsqueda infinita de bienestar. Permítame ser brutalmente honesto. La ansiada liberación de los ciclos no llega a través de una mayor fuerza de voluntad sobre el exterior, sino a través de la rendición consciente de la voluntad egoica al divino. El ego no quiere rendirse. Se aferra a sus identidades. El yo ansioso, el yo enfermo, el yo que necesita mejorar. Son estas identidades las que le dan sentido y propósito dentro de la ilusión. La batalla comienza cuando usted se atreve a cuestionar estas narrativas internas. El gatillo emocional primario. Aquí es la profunda frustración, la desesperación que surge cuando se da cuenta de que todas sus estrategias, lógicas y racionales para controlar la vida, no le han llevado a la paz prometida. Esa frustración es una bendición disfrazada, un grito del Atman para que cambie de táctica. La oración cósmica, una de las prácticas espirituales más poderosas enseñadas por Yogananda, no es una súplica para que Dios le conceda deseos materiales. Es una herramienta de disolución del ego, una vía para alinear su voluntad individual con la voluntad divina. En su esencia, es un acto de autoentrega, donde usted conscientemente libera su agarre sobre los resultados, los apegos y las expectativas. El ego se resiste a esto con todas sus fuerzas, susurrándole que la rendición es debilidad, que perderá su identidad, que se volverá pasivo. Pero la verdad, yoga es diametralmente opuesta. La rendición consciente es la máxima expresión de poder y la puerta a la verdadera libertad. Imagine que ha estado remando incansablemente contra la corriente de un río durante años, agotándose, culpando al río, al bote, a sus brazos. La oración cósmica no le da un remo más fuerte. Le enseña a soltar el remo y a permitir que la corriente divina lo lleve suavemente a su destino. Es un cambio fundamental de mentalidad, de obtener energía y bienestar a desbloquear lo que ya está dentro de usted, inherente a su alma. Los antiguos patrones de pensamiento, las limitaciones kármicas, que se manifiestan como una enfermedad recurrente o una ansiedad crónica, se disuelven no por la fuerza, sino por la gracia que fluye cuando el ego se aparta del camino. Yogananda, un maestro en la disolución del karma, explicaba que el sufrimiento es la forma en que la naturaleza equilibra nuestras acciones pasadas. Cuando el ego se aferra a un resultado, genera un nuevo karma. Pero cuando usted actúa con desapego, ofreciendo los frutos de sus acciones al divino, se libera del ciclo. La verdadera cura espiritual no consiste en eliminar un síntoma físico, sino en trascender la causa egoica y kármica que lo generó. Esto puede ser incómodo, porque implica desidentificarse de su dolor, de su enfermedad, de su ansiedad, y verlos como eventos transitorios en el campo de su conciencia, no como parte intrínseca de su ser. El ego, en su astucia, le dirá: pero, ¿cómo puedo dejar de preocuparme por mi salud? ¿Cómo puedo ignorar mi ansiedad? La respuesta es que no se trata de ignorar, sino de observar sin identificación. Se trata de reconocer que la preocupación es una estrategia egoica para sentirse en control, una falsa sensación de acción. La oración cósmica le da el poder de trascender esta trampa, ofreciéndole una perspectiva empolgante
para crear un futuro libre del peso de las marcas energéticas del pasado. Es la promesa de una realidad ilimitada y benevolente, donde su bienestar no depende de la fluctuante opinión del ego, sino de la inmutable verdad de su alma. Este es un punto de inflexión. Usted ha llegado a la encrucijada donde la vía fácil y familiar del ego, aunque dolorosa, se opone al camino menos transitado de la entrega y la libertad del alma. Permitirá que el miedo a lo desconocido, esa última artimaña del ego, le impida dar el salto de fe hacia la verdadera riqueza espiritual que reside dentro de usted. Su paz está en juego, y la próxima etapa de esta guerra interior exige una elección que desafiará todo lo que usted cree saber sobre sí mismo. Hemos llegado al epicentro de la transformación. Aquí, en el crisol de la entrega, se produce la ceremonia de muerte del ego y el renacimiento de la alma. Ya no se trata de hacer algo para lograr la paz, sino de permitir que la paz suceda en usted, que la salud radiante emerja desde las profundidades de su ser. Esta es la catarsis absoluta de la que hablaba Paramahansa Yogananda, donde la identidad antigua, forjada por el miedo y la ilusión, es simbólicamente aniquilada para dar lugar a una conciencia expandida y verdaderamente libre. La práctica consistente de la oración cósmica de Yogananda es la herramienta maestra para esta cirugía del alma. No es una petición superficial, sino un decreto espiritual poderoso que cuando se ofrece con el corazón y la mente unificados, disuelve las capas del ego y las limitaciones kármicas que lo han mantenido cautivo. Este mantra, esta oración profunda, no busca cambiar el exterior, sino purificar el interior, abriendo un canal directo a la conciencia universal. Se convierte en un diálogo íntimo con el divino, donde usted no solo pide, sino que se alinea, se funde con la fuente misma de toda salud y paz. Los beneficios tangibles de esta práctica son innegables y se manifiestan en una realidad espiritual más clara e intencional. Usted comienza a experimentar una intuición agudizada, una guía interna que le muestra el camino con una certeza que la lógica egoica nunca podría ofrecer. Su compasión se profundiza, no solo hacia los demás, sino hacia usted mismo, liberándose del juicio y la autocrítica que antes lo paralizaban. Y, quizás lo más liberador, una alegría profunda e inquebrantable surge desde su interior. Una alegría que no depende de las circunstancias externas, sino que es la expresión natural de su alma liberada. Para comenzar a conectarse con esta corriente espiritual, Yogananda no requería rituales complejos o sacrificios imposibles. Su enseñanza era pragmática y accesible. Además de la meditación profunda, existen prácticas simples y diarias que pueden transformar su rutina. 1. La afirmación de la unidad, por la mañana. Al despertar, antes de que el ruido del mundo invada su mente, coloque sus manos sobre su corazón y afirme con convicción: yo no soy el ego, yo soy el Atman puro y eterno. Yo estoy conectado a la conciencia cósmica. Mi salud es perfecta, mi paz es inmutable. Visualice una luz dorada inundando su ser. Esta práctica establece el tono para el día, recordándole su verdadera identidad más allá de las identificaciones temporales del cuerpo y la mente. 2. La respiración consciente de entrega, durante el día. Cuando sienta que la ansiedad o el estrés lo invaden, tome 3 respiraciones profundas. Al inhalar, sienta que inhala la energía de paz del divino. Al exhalar, sienta que exhala cualquier apego, preocupación o pensamiento egoico. Con cada exhalación, visualice que su ego se disuelve, liberando su agarre. Esta técnica le permite regresar al centro de su ser en medio del caos. 3. El diario de gratitud y rendición, por la noche. Antes de dormir, escriba 3 cosas por las que esté sinceramente agradecido.
Luego, escriba cualquier preocupación, miedo o apego que haya experimentado durante el día y al final, escriba: entrego esto al divino. Confío en la sabiduría y el amor de la conciencia universal. Esta práctica no solo cultiva la gratitud, sino que también disuelve el karma generado por el apego y la resistencia, preparando su alma para un sueño reparador. Revelador. Estas prácticas no son meros trucos, son actos de devoción y autodisciplina que lentamente reconfiguran su sistema energético y su conciencia. Usted no está haciéndolas. Ellas están sucediendo en usted, transformando la raíz misma de su ser. El ego se debilita a medida que usted retira su energía de la identificación con él, y la alma comienza a brillar con una intensidad que eclipsa todas las sombras. La manifestación de una realidad lúcida no es un evento futuro, sino el resultado inevitable de su alineación con la verdad de quién es usted. La riqueza espiritual que Yogananda prometía no era una metáfora para la pobreza material, sino la abundancia de una vida vivida en armonía con las leyes divinas, donde la salud es la expresión natural del alma y la paz es su estado inherente. Es el fin de la búsqueda, porque usted se ha dado cuenta de que lo que buscaba ya reside dentro, esperando ser descubierto y liberado. Pero, ¿hasta cuándo permitirá Bosi que la voz de su ego, esa que le susurra que no es suficiente, que no es digno, o que la plenitud es una quimera, le impida experimentar la profunda y radiante salud y paz que su alma ya conoce? Deje su respuesta en los comentarios. No hay escapatoria a esta verdad, solo la elección de enfrentarla o seguir viviendo en la ilusión. ¿Qué verdad ha evitado sobre su propio poder de sanación? Tras la cirugía del alma, el cuerpo y la mente no vuelven a ser los mismos. Lo que antes era un campo de batalla para el ego, ahora se convierte en un santuario para el alma. La transformación de la que hablamos no es una teoría esotérica, sino una materialización tangible en su día a día, una evidencia viviente de que ha trascendido las limitaciones del ego y ha abrazado la conciencia cósmica. Este es el amanecer del ser, un estado de paz inquebrantable y salud radiante que emana desde su interior, independientemente de las tormentas externas. La comprensión científica emergente de la conciencia, que hoy exploramos, empieza a converger con las milenarias enseñanzas de Yogananda. La ciencia moderna comienza a mapear el impacto de nuestros estados de conciencia en los sistemas energéticos del cuerpo, en la expresión genética e incluso en la capacidad de autocuración. Lo que para el yogi siempre fue una verdad experimentada, ahora encuentra eco en los laboratorios. Esto no es solo misticismo, sino un cambio profundo en la comprensión del potencial humano. Una validación de que somos más que la suma de nuestras partes físicas y químicas. Somos conciencia, y nuestra salud es un reflejo de cuán alineados estamos con esa verdad fundamental. Integrar estas verdades espirituales a su rutina diaria es el paso crucial. No se trata de abandonar el mundo, sino de habitarlo con una conciencia lúcida y un corazón expandido. La energía que antes se disipaba en la preocupación, en la reactividad del ego y en la búsqueda externa, ahora se canaliza hacia la creación de una energía consistente y de alta vibración. Usted deja de ser un receptor pasivo de las circunstancias para convertirse en un participante activo y consciente de su propia realidad. La quietud de su alma se convierte en el motor de su acción. El efecto cascada de esta energía abundante es asombroso y transformador. Sus relaciones se vuelven más auténticas y profundas, porque ya no opera desde la necesidad o la dependencia del ego, sino desde el amor incondicional del Atman. Su creatividad florece de manera inesperada, ya que la mente se libera de los bloqueos y los patrones repetitivos,
permitiendo que la inspiración divina fluya sin obstáculos. Su bienestar general se eleva a un nivel que antes parecía inalcanzable, con una vitalidad física que es el eco de su armonía interior. La salud ya no es una meta a perseguir, sino el estado natural de su ser liberado. Imagine por un momento lo que significa vivir sin el peso constante de la autocrítica, sin el miedo a la aniquilación que el ego proyecta, sin la necesidad de validación externa. Yogananda nos enseñó que la paz del Yo eterno es el santuario inquebrantable que reside dentro de cada uno de nosotros. Esta paz no es la ausencia de ruido, sino la presencia de una quietud divina que trasciende todo ruido. Usted se convierte en la testigo iluminada de su propia vida, observando el drama humano con desapego, pero participando con compasión. Cerremos el círculo. ¿Recuerda la angustia de repetir los mismos ciclos de sufrimiento de la que hablamos en el tópico 1? ¿La sensación de que una fuerza invisible bloqueaba su progreso a pesar de sus esfuerzos? Esa dor era el karma en acción, el ego aferrándose a patrones obsoletos. Ahora, con la disolución del ego y la conexión cósmica restaurada, esos patrones ya no tienen poder sobre usted. Usted no los evita. Simplemente ya no resuenan con su nueva vibración. La vida antigua, percibida como una lucha constante, se transforma en una danza consciente con el divino. La paz que ahora experimenta se ancla en sensaciones concretas. La ligereza de su cuerpo, la claridad de su mente, el flujo de energía vital que corre por sus venas. Usted se siente arraigado, centrado, inamovible. Es la experiencia de vivir desde el Atman, la verdad inmutable que Yogananda nos instaba a recordar. Esta es la verdadera riqueza, la riqueza del alma, que trasciende cualquier medida material. Este no es el fin de su viaje, sino una nueva base, una plataforma elevada desde donde puede participar activamente de su propia jornada rumbo al bienestar ilimitado, comenzando hoy. Usted ha cruzado el umbral, ha visto la luz más allá de las sombras del ego. La pregunta ya no es si puede encontrar la paz, sino cuán profundamente está dispuesto a vivirla y a compartirla con un mundo que aún anhela el mismo despertar. Usted ha experimentado la profunda cirugía del alma, ha desmantelado las fortalezas del ego y ha sentido el dulce sabor de la liberación. La práctica consistente de la oración cósmica ha cimentado una realidad espiritual más clara e intencional, otorgándole una intuición agudizada, una compasión profundizada y una alegría inquebrantable. Ha sentido cómo la energía ilimitada de la conciencia cósmica fluye a través de usted, transformando su ser de adentro hacia afuera. Ha comenzado a vivir con un bienestar ilimitado, una sinfonía de salud y paz que ninguna circunstancia externa puede silenciar. Paramahansa Yogananda nos enseñó que este despertar personal no es un destino final, sino un portal, una iniciación a una jornada infinita que se extiende mucho más allá de la mera paz individual. Los beneficios tangibles de su transformación no son solo para usted, son una luz que se enciende en la oscuridad colectiva. Su alma no ha despertado solo para su propia bienaventuranza, sino para servir como un faro, un canal de la gracia divina en un mundo que sigue sumido en el sueño de Maya, la ilusión. Usted ha sido capacitado para participar activamente en una evolución mayor, una misión que trasciende su propia existencia. Pero, ¿y si le dijera que esta liberación personal, por gloriosa que sea, no fue el final de la historia, sino el inicio de una responsabilidad cósmica? ¿Y si esta nueva conciencia lúcida que ha cultivado no es solo para su propio goce, sino para ser el instrumento a través del cual el divino toca a otros? El verdadero desafío comienza cuando uno se da cuenta de que la verdadera prueba de su liberación
aún está por revelarse, no en la ausencia de sus propias luchas, sino en su capacidad para permanecer anclado en la paz y la sabiduría mientras el mundo a su alrededor se agita. Este epílogo es su invitación a explorar esta profunda jornada espiritual, no como un observador pasivo, sino como un co-creador activo. Es el llamado a ir más allá del bienestar ilimitado personal y a preguntarse, ¿cómo puedo ser un canal para que esta misma energía abundante transforme relaciones, despierte creatividad y eleve el bienestar general de aquellos que me rodean? La pregunta ya no es cómo me curo, sino cómo puedo ser sanación en el mundo. La jornada infinita del alma es un despliegue constante, un descubrimiento sin fin de la gloria del divino dentro y fuera. Su despertar es el catalizador, pero la verdadera maestría se encuentra en la acción desinteresada, karma yoga, según el Bhagavad Gita, en la devoción, Bhakti Yoga, que ve a Dios en todo y en todos. El ego pudo haber sido disuelto, pero los hábitos de la conciencia aún requieren vigilancia y práctica diaria. Usted está en el umbral de una nueva fase, una fase donde el yoga no es solo una práctica, sino una forma de vida, donde el karma no es un castigo, sino una oportunidad para el servicio, y donde el divino no es una entidad distante, sino la esencia misma de su ser. Su energía ilimitada ahora puede ser el faro que guía a otros a través de la tormenta, a través de sus propias noches oscuras del alma. Está preparado para asumir esta responsabilidad cósmica, para ir más allá de su propia liberación y convertirse en un catalizador para el despertar colectivo, aceptando que la verdadera prueba de su liberación aún está por revelarse. Usted ha sentido el despertar, ha vislumbrado la liberación más allá de las garras del ego y ha comenzado a anclar su conciencia en la paz inquebrantable de su alma. No es un accidente que haya llegado hasta este punto. Su corazón anhela la verdad y su espíritu exige la soberanía que es su derecho de nacimiento divino. Este no es un llamado a la acción superficial, sino un comando suave del guía que reside en su interior. Ha llegado el momento de ir más allá de la comprensión intelectual y de participar activamente en esta jornada de transformación. Si la visión de una vida libre del ego, llena de salud radiante y paz profunda, resuena con la verdad que su alma ha estado buscando, entonces el camino está claro. No se trata de comprar algo, sino de comprometerse con una nueva forma de ser. Si usted se siente listo para trascender las limitaciones del ego, para disolver el karma que lo ha mantenido atado y para desbloquear la riqueza espiritual que Paramahansa Yogananda nos prometió, entonces le ofrezco el próximo paso lógico. Le invito a unirse a nuestra comunidad de buscadores lúcidos, donde exploramos con una profundidad sin precedentes las enseñanzas yoga, la conciencia cósmica y las prácticas espirituales que forjan la soberanía del alma. Aquí encontrarán no solo más sabiduría, sino también las herramientas y el apoyo para sostener esta transformación en su vida diaria. Para continuar su viaje, para sumergirse más profundamente en la verdad eterna que libera, y para convertirse en un faro de paz, en un mundo que tanto lo necesita, haga clic en el enlace que aparece en la descripción de este video. Allí, un nuevo camino se abre para usted. Un camino diseñado no para entretener al ego, sino para despertar por completo la gloria de su alma. Su misión no termina aquí, apenas comienza. La identidad de un ser despierto exige una acción consciente. Elija la libertad, elija la paz, elija su verdadera naturaleza. Su alma se lo agradecerá eternamente. Le espero en el próximo nivel de su despertar inevitable.